Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá en esta tercera jornada que tenemos acerca del régimen jurídico de las personas migrantes. Muchas gracias a Karen por acompañarnos. Karen, en esta ocasión, bueno, nos va a hablar sobre el refugio, que es un instituto que ellos vienen trabajando hace muchos años, no solo refugio, sino también migraciones. Así que bueno, esta invitación la hacemos desde el Instituto de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados de La Plata. Recién se ha creado esta institución, así que les agradecemos por el apoyo. Y bueno, estas jornadas son abiertas. Al principio pensamos que tenía que ser para los colegas, pero de pronto también las instituciones nos pidieron que sea una apertura y que también ellos querían venir a escuchar. Así que bueno, vamos a hablar del Instituto del Refugio, que hoy creo que estamos un poquito en los titulares, ¿no? No solo porque se está modificando parte del régimen a través de un DNU, que la verdad que bueno, sabemos que es inconstitucional, pero bueno, mientras tanto está vigente, y por otro lado también sabemos que no existe más el INADI. El INADI, al no existir, ¿esto qué implica? ¿Hay consecuencias para los refugiados? Sí hay consecuencias inmediatas, porque el INADI tenía una representación en la CONARE, que es quien define a quién otorga o no el refugio. Y al no existir el INADI, bueno, el instituto que lo va a reemplazar es el Ministerio de Seguridad. Así que bueno, con esa introducción un poquito, le cedo la palabra a Laura, o no sé cómo van a comenzar a trabajar. Así que, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Un poquito bajo, pero escucho. Un poquito bajo. Bueno, El problema es cuando después querés escucharlo en tu casa, si se puede subir un poquito más el volumen, la grabación. Sí, sí, se puede. Bueno, bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, Diana, por la invitación. Para nosotras es un gusto poder acercarnos hasta acá a La Plata. Bueno, recién nos preguntábamos, CAREF tiene una sede central en Buenos Aires, en Capital Federal. Venimos a veces actividades para acá, pero bueno, no es lo más frecuente, así que siempre es un gusto poder compartir actividades y también conocer, digamos, a quienes vienen trabajando la temática acá en La Plata, que sabemos que son un montón de organizaciones también, bueno, y de espacios. Para contarles, bueno, yo soy Laura Paredes, soy socióloga, coordino el área de capacitación de CAREF. No sé si quieren que nos presentemos primero o cuando quieras. Bueno, o cuando les paso el micrófono. Bueno. CAREF es la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes. Ahora igual después, o sea, yo voy a hacer una introducción más general, después obviamente vamos a estar retomando algunas cuestiones sobre el trabajo de la organización y las diferencias que nos preguntaban hace un ratito también bueno, con lo que es la CONARE, etcétera. Eso lo vamos a ir abordando de a poquito. Entendemos que ya hubo otras capacitaciones vinculadas a la temática de migración que estuvieron llevando adelante y que van a seguir llevando adelante. Por eso, como decía Diana, en lo específico, digamos, que vamos a estar abordando, si bien está todo relacionado y el cruce con la migración, obviamente, digamos, es transversal, vamos a estar profundizando más específicamente en lo que tiene que ver con refugio, con asilo. Y bueno, toda una parte de exposición y después vamos a estar también habilitando un espacio para que, bueno, hagan consultas, comentarios, compartan también lo que quieran compartir. Como les decía, CAREF es la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, trabaja ya hace 51 años en lo que es la promoción y defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Tiene un origen vinculado al golpe de Estado en Chile. El año pasado CAREF cumplió 50 años, como también se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile, justamente porque tiene que ver con un grupo de iglesias protestantes que comenzaron a organizarse para recibir a personas que estaban viviendo en Chile y que a partir del golpe de Estado necesitaban, digamos, exiliarse, salir de Chile, digamos, en todo ese contexto de urgencia, de violencia que había.
y llegaban acá a Argentina. Entonces este grupo de iglesias, bueno, se organizaba como para acompañar las cuestiones que tenían que ver con esto, ¿no? Una llegada, digamos, incipiente y en este contexto, digamos, complejo, en algunos casos de persecución, etcétera, en donde, bueno, se intentaba resolver cuestiones habitacionales en lo concreto para que estas familias pudieran tener un lugar donde estar por un tiempo, había unos refugios, en donde estas personas también pudieran insertarse laboralmente, educacionalmente los niños, las niñas, acceder a la documentación, cuestiones de salud, digo, ahí todas las cuestiones que surgen, digamos, vinculadas a lo que tiene que ver, digamos, con la migración. Y desde ahí, bueno, una historia de, como les decía, 51 años en el trabajo con esta población, que bueno, obviamente según el contexto, digamos, en determinados momentos se trabajó más con ciertas migraciones, ¿no? Teniendo que, digamos, en cuenta también lo que tiene que ver con problemáticas en los diferentes países de origen, de donde viene la gente, y también con el contexto de acá Argentina, ¿no? Que va cambiando con el tiempo y en función de eso también, bueno, las políticas migratorias también son más abiertas, digamos, o más garantistas de derechos o menos, ¿no? Entonces desde ahí también eso fue fluctuando, pero bueno, CAREF en la actualidad tiene un servicio social, un área de atención directa, que es, digamos, como la estructura. Sí, yo esta la hablo siempre sin la diapositiva, pero la podemos poner. Que como les decía, que es como el esqueleto, digamos, o el área principal de CARES, porque tiene que ver con la atención directa, de manera gratuita, un equipo interdisciplinario de abogados, trabajadores sociales y psicólogas. Eso igual después las chicas van a estar contando más en detalle también, así que no me voy a meter en eso. Yo pertenezco, como les decía, al área de capacitación, que tiene que ver con diferentes charlas, espacios, capacitaciones, lo que estamos haciendo hoy también, digo, donde nos convocan, donde llevamos un poco la experiencia de CAREF, la perspectiva, digamos, qué es lo que consideramos que es importante visibilizar, problematizar algunas cuestiones en relación a la migración. Y también trabajamos, digamos, por un lado con áreas de Estado, personas profesionales que trabajan en la atención de la población migrante y refugiada, pero también con las propias organizaciones de migrantes y refugiados, que bueno, son un montón, por suerte, en Argentina. Entonces también estas capacitaciones a veces, o estos espacios, están organizados junto con organizaciones. Bueno, hay un área de comunicación, hay un área de investigación, y ahí si se quieren meter en la página, están todos los materiales, las investigaciones que se llevaron adelante, los diferentes materiales comunicacionales que se crearon. Eh, También se trabaja muy fuertemente lo que tiene que ver con la incidencia pública, ¿no? Los diferentes espacios a nivel local, regional y global, en donde se discute la política migratoria, donde se intenta propiciar, digamos, lo que tiene que ver con la garantía de derechos para la población migrante y refugiada. Bueno, y un equipo, digamos, hasta de momento que está trabajando también en las provincias de Jujuy, Misiones y Mendoza, en zonas de frontera también. Así que bueno, eso por ahí como lo más general en relación al trabajo de CAREF. Si después tienen alguna pregunta en concreto lo podemos retomar. Hay un área de archivo también, muchas gracias. En donde se estuvo trabajando muy fuertemente también en el último tiempo bueno, para poder ahí hacer el raconto, digamos, y que quede bien plasmado todo lo que fue el trabajo de los primeros años de CAREF. Y bueno, todo el historial, digamos, de acompañamiento que tiene la organización. Así que bueno, es un área también ahí que se fue fortaleciendo con los últimos años y que es muy importante, digamos, lo que tiene que ver bueno, con poder hacer memoria también sobre el trabajo de CAREF y sobre las propias historias de vida de las personas que se acercaron en algún momento a la organización. No, el archivo también, justamente el año pasado, sirvió para fortalecer unos juicios que siguen de la dictadura de situaciones, ¿no? De lesa humanidad. El archivo histórico de CAREF también fue parte de esos procesos de juicio. Lo está haciendo también. Bueno, yo igual paso esto como por ahí, como lo más general. Y paso, sí. Dar las grabaciones, porque el que se quiere ver después en la página. Igual tengo un tono que se escucha, pero ahí.
No estoy acostumbrada. Bueno, bien. Bueno, la idea entonces de este encuentro es tener una introducción al derecho internacional, a las personas refugiadas. El marco normativo internacional es muy específico y sabemos que ustedes tuvieron otros encuentros en los que se abordó población migrante. Esta es una población muy específica, pero vamos a hacer una especie de introducción antes de entrar al mundo de personas refugiadas y solicitantes de asilo a los distintos grupos poblacionales que también requieren protección internacional y también ver cómo se conjuga todo eso que se vio en algún encuentro anterior, porque las migraciones, como sabemos, son multicausales y con el avance que ha habido en instrumentos jurídicos a nivel nacional e internacional, ya sabemos que no son compartimentos estancos, que no está más esta visión que estaba tan enraizada antes de migrante económico y vos refugiado y vos sos apátrida, sino que este entrecruzamiento que existe entre poblaciones hoy está bastante, hay mucha más conciencia, digamos, de esta situación. Entonces vamos a ir. Ay, no presenté, perdón. Yo soy Romina, soy abogada de CAREF, del equipo interdisciplinario de atención directa, en el que estamos con Sol. Es un equipo integrado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogados. Y hacemos la atención de las personas que vienen a consultar. Sí, tenemos atención virtual y también atención presencial. Bueno, con vista en esto que decíamos de hablar un poco más de lo macro y después ir específicamente a solicitantes de asilo y personas refugiadas, tenemos este cuadro para compartirles. Es del último informe de la ACNUR de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado sobre todo lo ocurrido en el año 2023, publicado en junio de este año. Y lo importante de esto es que ahí ven que hay 117.3 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo a fines de 2023. Se compone este mundo de personas desplazadas por distintos tipos de poblaciones, todas requieren protección. Y voy a empezar de abajo hacia arriba, y en el cuadro ven la evolución desde el año 2014 hasta 2023. Pueden ir viendo cómo todos los años fue creciente el número. Los últimos 12 años fue siempre creciente en todas las poblaciones, como pueden ir viendo. No vamos a entrar en cada una de estas categorías porque cada una tiene si bien hablamos de protección internacional para todos, vamos a hablar de esta complementariedad después de los sistemas de protección. Sí, cada una tiene instrumentos específicos que nos llevaría a un encuentro cada una, así que va a ser muy breve, pero simplemente para que antes de entrar en protección a personas refugiadas y solicitantes de asilo, podamos tener esta idea de, bueno, hay muchísimas personas que conforman distintos grupos poblacionales, cada uno con sus características propias, pero no dejan de ser todas parte de este grupo, este universo de personas desplazadas por la fuerza que necesitan algún tipo de protección. Voy a empezar desde abajo hacia arriba. El primer bloque es 68.3 millones de personas que son desplazadas internas. Las personas desplazadas internas son aquellas que no han cruzado una frontera internacional, sino que han huido de sus hogares porque existen situaciones de conflictos armados, hay violencia generalizada, violación a los derechos humanos, se desplazaron pero no cruzan una frontera internacional. El ACNUR, que es la Agencia de la ONU para las Personas Refugiadas, tiene también dentro de su mandato la protección de este tipo de estas personas, ¿sí? Simplemente, no vamos a decir mucho más. Yo aquí sí les traje porque a veces es de interés conocer algunos números más específicos o países. Para fines del año 2023, Sudán tenía 9.1 millones de personas desplazadas internas, Siria 7.2 millones, Colombia 6.9 millones y la República Democrática del Congo 6.3 millones.
bueno, y Yemen 4.5, con una situación muy complicada hoy en el país, que también nos va a servir para el entrecruzamiento que hay de estas categorías. Bien, después vamos a dejar para después, simplemente acá 31.6 millones de personas refugiadas bajo mandato de ACNUR, 6.9 millones de personas solicitantes de asilo. Solicitante de asilo es aquella persona que ha iniciado el trámite para reconocimiento de la condición de persona refugiada y que está esperando todavía la resolución. Recordemos, bueno, no vamos a hablar específicamente del mandato de la ACNUR, simplemente para tenerlo en cuenta. La función que tiene la ACNUR es apoyar a los estados para que puedan desarrollar sus propias capacidades y organismos para reconocer la condición de refugiado a las personas que llegan a sus países, a sus estados. Pero hay algunos estados donde la ACNUR es quien realiza esa determinación, porque los estados no tienen todavía un marco, no tienen organismos específicos. Por lo tanto, se hace directamente bajo mandato. Esto simplemente como para diferenciar, ¿sí? Que cuando hablamos de algo a nivel global, hay estados como Argentina y como tantísimos otros que sí tienen todo un sistema desarrollado y otros que no, y ahí es cuando el ACNUR actúa bajo mandato y ellos son quienes resuelven esta situación. Y bueno, 31.6 millones de personas refugiadas, que ya, las refugiadas son quienes ya fueron reconocidas en su estatuto. Sigo rápidamente, 6 millones de personas palestinas refugiadas bajo mandato de la UNRWA es una agencia específica de la ONU que se encarga de las personas refugiadas de Palestina en Oriente Próximo. Solamente aquí decir que también tienen un marco muy específico de protección que va a depender de los desafíos que enfrenten estas personas en los países de acogida. Quienes están en Palestina tienen todos los desafíos propios de los territorios ocupados en Palestina, quienes estén en Siria están sufriendo todas las consecuencias de este conflicto armado que ya lleva como una década. Y en el Líbano tienen muchos problemas porque no se reconocen muchos derechos, no están integrados en la población, no tienen derechos civiles o políticos y, bueno, así, muy cortito porque es muy específico. Y vamos a 5.8 millones de otras personas que necesitan protección internacional. Aquí entran personas que se desplazaron, pero que no entran quizá en una categoría como, no encuadra su situación en la definición de persona refugiada, que es lo que vamos a ver más adelante, pero sí es importante, por esto que decimos de toda la evolución que hay, el avance que hay en materia jurídica y de comprender cómo se integran los sistemas y lo importante que es integrar todo lo que tenga que ver con instrumentos específicos en materia de derecho internacional y de derechos humanos, sí decir que son personas, por ejemplo, que se ven muy afectados por los cambios, el cambio climático, y que a veces esto también confluye. Si puede haber personas que huyen de sus hogares y son desplazadas internas o refugiadas, pero que también tienen estos problemas porque tuvieron que huir, volvemos a lo multicausal, ¿no? Tuvieron que huir porque hay algún tipo de desastre o de cambio climático que generó alguna situación de la que tuvieron que escapar. Y Nina también algún ejemplo respecto de esto. Bueno, sí, solo para decir que puede ser de manera concomitante o que puede ser el conflicto, puede haber un territorio que está en conflicto armado justamente porque hay alguna falta de recursos. Por ejemplo, ocurre en Camerún, en el extremo norte hay conflictos intercomunales que fueron desencadenados por la merma de recursos hídricos. Entonces ahí empezamos a ver cómo se van complementando los distintos sistemas, ¿no? Y cómo una persona puede ser refugiada y también tener este tipo de motivo para haber salido. En este caso está separado porque son aquellas personas que requieren algún tipo de protección internacional, pero que no
encuadran en la definición de persona refugiada por alguna de las agencias de la ONU o no son desplazadas internas específicamente. Solo para agregar, porque tiene que ver con la CONARE y con los cambios que vamos a ver hacia el final, hay otra población muy específica que son las personas apátridas. Las personas apátridas son aquellas que, fue muy rápido, me parece, pero son aquellas que están... Sí. Perfecto. Las personas apátridas son aquellas que no son reconocidas por un Estado como nacional suyo conforme a su legislación. De una forma más sencilla, son aquellas que no tienen una nacionalidad, ningún Estado las reconoce como nacionales. Esta tiene como consecuencia que no puedan ejercer muchos de sus derechos, muchos derechos fundamentales, porque sabemos que estamos en un esquema de mundo de Estado-nación, por lo tanto, si no tenemos a quién exigir la efectivización de los derechos, bueno, podemos estar en graves problemas. Estos problemas los enfrenta la población apátrida. En Argentina, en el año 2019, se sancionó la Ley de Reconocimiento y Protección a las Personas Apátridas. Si bien para nosotros o para toda nuestra tradición, puede resultar un poco ajena la idea, porque nuestro sistema se compone por los sanguinis y solis en lo que es poder obtener la ciudadanía, o mejor dicho, obtener una nacionalidad. Muchos países en el mundo tienen distintas legislaciones o distintos criterios que hacen que justamente haya poblaciones que no puedan acceder a una nacionalidad. En Argentina, como les decía, tenemos esta ley desde el año 2019 y quien lleva todo el procedimiento y quien determina el reconocimiento de la condición de apátrida es la CONARE también. Por lo tanto, los cambios que están sucediendo en la CONARE van a tener un impacto directo también en la población que quiera solicitar ser reconocida como apátrida. Bueno, hasta aquí como más general, para no marear mucho. ¿El número de la ley? La de apatridia 27512, del año 2019. Bien. Esto un poco lo venimos hablando, diferencia entre personas migrantes y personas refugiadas. Las personas migrantes se caracterizan por tener desplazamientos multicausales, un poco los motivos, ¿no? Pueden salir de su país de origen para mejorar sus vidas, buscando trabajo, educación, reunificación familiar, aliviar las significativas dificultades que se derivan de desastres naturales o una pobreza extrema. Y aquí la diferencia. A diferencia de las personas refugiadas, quienes no pueden volver a su país de origen, las personas migrantes no tienen motivos para dejar de recibir la protección nacional de sus estados. La clave de la diferencia es justamente esa. Las personas refugiadas, paso al cuadrito, son quienes huyen de sus países de origen porque no pueden acogerse a la protección de estos estados, sino que se ven obligadas a cruzar una frontera internacional para encontrar seguridad en otro país. Debido a que al riesgo que enfrentan en caso de querer regresar a su país de origen, la denegatoria a recibir protección internacional por parte de otro estado puede tener graves consecuencias para su vida, seguridad o libertad, y están protegidas por un marco legal internacional específico, que es el que vamos a ver a continuación. La diferencia crucial es esa. Las personas refugiadas no pueden volver a su país de origen y no pueden tener contacto con las autoridades de su país de origen. Después vamos a ver que la piedra angular de todo el sistema de asilo es la no devolución, el principio de no devolución. Bien. Definición. Bueno, me queda distinto el cuadro. Muy brevemente, historia del sistema de asilo. Bueno, yo no muy brevemente, no sé, siento que estoy corriendo y vamos bien. Historia del sistema de asilo, muy igual sí, breve, pero para seguir contextualizando, ¿sí? La Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 está en el contexto post-Segunda Guerra Mundial. Ese fue el origen y ese fue el motivo para que haya aparecido el sistema de asilo como está concebido desde ese momento. Tiene que ver con, de nuevo, este esquema de Estado-Nación que post-Segunda Guerra Mundial tenía una cantidad de cientos de miles de personas que no tenían un estatuto jurídico definido en el occidente de Europa. Bien, este es el origen.
Ahí podemos ver la definición de refugiado, que, lo que digo que no me quedó igual es porque lo había tachado, que estaba enmarcado y tenía un límite geográfico, Europa, y temporal, era para acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951. En el protocolo de 1967, lo que se hace es eliminar este límite temporal y geográfico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente algo que se pensó para que fuera específico y de contingencia, se probó que no era así, que seguía apareciendo distintos conflictos y que este marco de protección se podía aplicar a esas situaciones, por lo tanto se borra ese límite temporal y geográfico, y la definición que vemos a continuación es la que sigue hoy, la que recoge nuestra ley. La persona refugiada es quien, debido a fundados temores de ser perseguida, después lo vamos a ver bien en detalle, ¿sí?, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad, eso es clave, si cruzó una frontera internacional, y no puede, o por esos temores, no quiere acogerse a la protección de ese país. Esa es la definición de persona refugiada. Lo que sigue, que es careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, es porque están contempladas las personas apátridas. ¿Sí? Eso también es importante porque en la ley, ya lo vamos a ver en el artículo 4, habla siempre de país de origen o de residencia habitual. No es que se puede elegir o no es que es para las dos situaciones, sino que cada vez que se refiere a la ley a país de residencia habitual es porque está pensada esa forma para las personas apátridas, que no tienen, como dijimos, un país de origen porque no tienen un Estado que los reconozca como tales. Bueno, marco normativo y complementariedad. Esto ya lo venimos anunciando. El derecho internacional de los refugiados es un marco muy específico, pero hay una convergencia y complementariedad con estos otros sistemas. El derecho internacional de los derechos humanos es fundamental, fue fundamental para que durante todos estos años, desde la Convención del 51 hasta aquí, muchas otras situaciones, al irse desarrollando otros instrumentos jurídicos en el marco internacional, nacional, se pudieran incluir situaciones. Por ejemplo, por toda esta proliferación de normas en el marco de derecho internacional de derechos humanos, aunque la definición específicamente no habla de un motivo, la persecución por motivos de género, hoy es una causal de reconocimiento de la condición de refugiado. Eso se va construyendo porque se nutre el derecho internacional de los refugiados, también del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, porque hay población refugiada que está en estos países que tienen conflictos, donde se está aplicando el derecho internacional humanitario y hay que proteger a esa, bueno, toda la población, pero hay que proteger a esa población refugiada. Y también nos va a servir, o nos van a servir algunos instrumentos del derecho internacional humanitario para el análisis específico, que eso sí, no lo vamos a ver en este encuentro porque es muy complejo, pero nos va a servir para poder enmarcar determinadas situaciones respecto de qué tipo de conflicto armado, cuáles son las reglas, y bueno, todo el mundillo de derecho internacional humanitario que es muy complejo. Lo importante es esto, ¿sí? La complementariedad. Siempre hay una convergencia y se nutren estos sistemas. Bien. Ahora sí vamos a derecho internacional de las personas refugiadas. La base de todo es lo que acabamos de ver, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados del 67, son los únicos tratados universales que definen el régimen legal específico para las personas que requieren protección internacional. Y para nuestro caso, en América Latina, hay un instrumento de suma importancia, que es la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. La importancia es que le da la impronta regional a este sistema. Sabemos que tenemos características muy concretas respecto de los conflictos que ocurren en nuestra región, y ese es el valor que integra toda esa característica a la definición de persona refugiada. Si bien la declaración
no es vinculante nuestro marco normativo, la ley 26.165, la incluye la definición de persona refugiada que se da en la Declaración de Cartagena, por lo tanto es obligatoria para nosotros. Disculpame, no Sí. entiendo bien. Las dos convenciones primeras son dentro del marco de la ONU, supongo. Ujú. Y la última dentro de la OEA. Este es el sistema, sí, estamos No en me importa aclarado ahí, no sé dónde están. bien. Bueno, la definición es de un alcance más amplio que la convencional, definición ampliada porque la conocemos de esa manera, y vamos a hablar de definición convencional cuando hablemos de la definición de 1951, de la convención, y definición ampliada para hablar sobre Cartagena. Bueno, constituye uno de los principales aportes de la región al desarrollo del derecho internacional de refugiados. A seguir. Bien, diferentes concepciones del término asilo. Esto es simplemente para establecer una diferencia porque a veces hay mucha confusión entre el asilo entendido en la tradición latinoamericana, que tiene más que ver con el asilo político o el asilo territorial, o también la no extradición por motivos políticos. Era algo que se venía desarrollando hasta en distintos instrumentos que no les vamos a mencionar. Pero establecer esta diferencia, ¿sí? El asilo en la tradición latinoamericana tiene que ver con una potestad del Estado que otorgaba el asilo. No tiene que ver con lo que después se va desarrollando, que es el derecho al asilo en los términos de la Convención, donde el centro no está en esta prerrogativa del Estado, sino en la persona. Es un derecho que tiene la persona a solicitar asilo y a recibir protección. Cambia completamente el foco. Bien. A ver, no me olvido nada. Respecto de esto. Bueno, no, que es el asilo en tradición latinoamericana tiene que ver con los motivos exclusivamente de carácter políticos, que es una prerrogativa discrecional del Estado y el ejercicio de la soberanía. Bien. ¿Y cómo lo diferenciamos del refugio? Justamente porque esto es lo que se venía trabajando, se venía desarrollando antes, cuando después se da este cambio. Se hablaba de, o sea, estábamos en una visión en la que el Estado era quien tenía la potestad de decir, bueno, tal persona recibe asilo político. Pero es en ese marco, como del asilo político, que se habla bastante y a veces se confunden los términos. Acá nosotros hablamos sobre asilo en los términos de la Convención. Derecho al asilo. ¿El asilo se pide en el país de origen, o se pide en la frontera, o se pide en el país receptor? Ahora lo vamos a ver igual. Ahora lo vamos a ver. Es para marcar la diferencia porque muchas veces cuando se habla, todavía nosotras cuando tenemos personas que nos consultan cómo iniciar la solicitud y les hablamos a veces de, bueno, vos sos solicitante de asilo, todavía hay personas que nos miran y dicen, no, pero yo refugiado, no asilo. El derecho al refugio como la palabra tal, no existe. El derecho es derecho al asilo. En los instrumentos lo encontramos de este modo, después vamos a ver un cuadrito donde aparecen, pero es el derecho a solicitar asilo, a recibir asilo. Y después lo que se hace es reconocer el estatuto de persona refugiada, pero es una cuestión técnica. Técnicamente es asilo. Bien, aquí. Espero que haya quedado un poco más claro. Igual ahora lo vamos. Bien, bueno, este es el cuadrito, no me voy a extender para nada, simplemente los principios aplicables. Ahí tenemos el derecho al asilo, cómo fue. Después compartimos el... Sí, va a quedar disponible. Bien, ahí tenemos los distintos instrumentos. Recién estábamos hablando del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los tres instrumentos lo tienen, pero recién cuando hablaba del derecho a buscar asilo, recibir asilo, estaba pensando en esa norma. La no devolución, que también, esto nos sirve también para que se pueda ver cómo aparecen en estos instrumentos que decimos de derecho internacional de derechos humanos, ¿sí? Si bien son cuestiones, principios aplicables al sistema de asilo o al marco que venimos viendo para personas refugiadas, fíjense que son todos instrumentos de derechos humanos.
El principio de no devolución es el artículo 33 de la Convención del Estatuto de Refugiados, pero también aparece en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención contra la Tortura, en el artículo 3. La no devolución es la piedra angular de todo el sistema de asilo, por lo que dijimos antes, esa persona no puede ser devuelta a su país de origen. Y lo que incluye también es el no rechazo en frontera, porque eso puede poner a la persona en riesgo de ser devuelta a su país de origen. Entonces, por eso es la piedra angular. Es sumamente importante que se respete y que se respete tanto para solicitantes de asilo como para personas refugiadas. Vamos a ver después, me parece que es lo que sí, ahora voy a ver, que el estatuto de refugiado es algo que reconoce el Estado, pero no lo otorga. Tiene carácter declarativo, no constitutivo. Se reconoce que esa persona, que era solicitante de asilo, es refugiada. Esta es la explicación para que todos estos principios aplicables sean aplicables no solo a la persona que ya fue reconocida como refugiada, sino a los solicitantes, por el tenor y la gravedad que puede tener que alguien quede en riesgo de ser devuelta a su país de origen cuando todavía no se evaluó su solicitud y lo que puede llegar a pasar con su vida, seguridad o libertad. Bien, no devolución, es el más importante, recuerden ese como clave de todo. No sanción por ingreso irregular, después me parece que también hay alguna plaquita, pero tiene que ver con que las personas a veces para poder acceder, tanto para poder salir de su país de origen o para poder ingresar, recurren a distintas situaciones. Al típico ingreso irregular, a documentación falsa, a distintas situaciones que pueden estar pasando para poder llegar a una frontera y solicitar asilo. Cuando se inician determinados procesos judiciales que tienen que ver, el origen es el ingreso irregular, todo eso queda sin efecto cuando la persona es reconocida como persona refugiada. La no expulsión, hay excepciones muy específicas, porque la expulsión de una persona refugiada es muy grave y solamente aparece cuando hay un grave, digamos, hay peligro en cuanto al orden público y la seguridad nacional. Pero son cuestiones muy específicas que también vamos a ver hacia el final, que no es como se está queriendo hacer ver respecto de temas de asilo hoy en Argentina y cuáles son las prioridades para poder legislar en la materia. Unidad de familia, también acá tiene que ver el derecho que tienen las personas a la reunificación familiar. Tanto la persona cuando solicita asilo y está acompañada de sus familias, el estatuto que se le reconoce a esa persona se extiende a su grupo familiar por este principio de unidad de familia, y también las personas que son reconocidas como refugiadas pueden solicitar la reunificación con sus familiares que estén en los países de origen, y ahí, bueno, no sé si Sol después va a hablar al respecto. Bien. No discriminación, acceso a derechos en igualdad de condiciones. Si una vez que sos reconocida, la persona es reconocida como refugiada, o mismo cuando es solicitante, tiene que tener acceso a los mismos derechos que cualquier persona que esté habitando el país de acogida. Y confidencialidad y protección de datos. Aquí también la confidencialidad es clave en todo el sistema de asilo. Recuerden que son personas que muchas veces el agente de persecución va a ser el propio Estado. Por lo tanto, cualquier tipo de dato que se pueda compartir puede llegar, aun cuando se compartan, o sea, a un tercer Estado por otro motivo, puede llegar de alguna forma al país de origen. Y eso pondría en grave peligro a la persona. Por lo tanto, durante todo el procedimiento rige la confidencialidad. Esto también es muy importante cuando hablábamos de herramientas de acompañamiento, saber esto, porque muchas veces a las personas, al no tener como tanta conciencia respecto de este principio o del riesgo que puede generar, hay personas que de buena fe le dicen, bueno, pero acércate al consulado porque necesitas, no sé, determinada certificación o simplemente un certificado de algo, y esa persona no puede ir al consulado porque justamente están violando el principio de confidencialidad y la puede poner en riesgo. Bien, de aquí todo es muy importante, pero no devolución y confidencialidad como, bueno, por supuesto, no expulsión.
Vamos ahora a la protección en Argentina, nuestro marco normativo. ¿Quiénes son personas refugiadas? Y aquí van a ver que este es el artículo 4 de nuestra ley, que en el inciso A está la definición que vimos de la Convención del 51 y en el inciso B la de Cartagena. Entonces, de acuerdo a la Ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado, es persona refugiada quien, según el inciso A, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, recuerden esto, para personas apátridas, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera acogerse a regresar a él. Inciso B es la declaración de Cartagena, si la definición ampliada, quien ha huido de su país de nacionalidad o de residencia habitual. Para el caso en que no contara con nacionalidad, fíjense que ahí también tenemos el supuesto para personas apátridas, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Esto, lo importante aquí para destacar, no importa si la persona fue reconocida como refugiada por inciso A y B, tiene exactamente los mismos derechos, se aplica el mismo marco normativo, no importa, sí, esto es más a fines técnicos o para poder definir en el análisis de determinación cuál fue el motivo de reconocimiento, pero una persona es refugiada, entonces se le aplica el mismo marco. Esto es lo que les nombraba antes, conforme al carácter declarativo que tiene el reconocimiento de la condición de refugiado, todos los principios que estuvimos viendo se van a aplicar tanto a la persona refugiada reconocida como a quienes son solicitantes, por lo que ya dijimos del riesgo que implicaría poner a esa persona que todavía no tuvo una respuesta por parte del Estado en riesgo de revolución. Bien, y aquí vamos a la pregunta que me pusieron al comienzo sobre la CONARE. ¿Qué es la CONARE? Vamos a pasar a cuestiones específicas de procedimiento también y de organismos. Vamos más rápido. Bien, ¿qué es la CONARE? En Argentina todos los aspectos vinculados a la protección, asistencia y búsqueda de soluciones para las personas solicitantes de asilo y refugiadas son tratadas por la Comisión Nacional para los Refugiados, es la CONARE. La Ley 26.165 crea a la CONARE, deroga un decreto, porque el organismo de aplicación antes era el Comité de Elegibilidad para Personas Refugiadas, el CEPARE. La CONARE es quien se encarga de resolver las solicitudes, vamos a ir un poquito rápido, qué funciones cumple, tiene la misión de resolver respecto de la solicitud de reconocimiento y tiene la responsabilidad de proteger los derechos de personas solicitantes de asilo y refugiadas y de contribuir en la búsqueda de opciones para su integración local y asistencia. Súper amplio. ¿Cuál era la composición de la CONARE hasta el 13 de 9 de 2024? Bueno, el enfoque tenía que ver con derechos humanos, que es lo que ahora está en riesgo. Por lo tanto, estaba integrada por funcionarios del Ministerio del Interior, estaba en la órbita de lo que era el Ministerio del Interior. Recuerden que ahora toda esa cartera ha cambiado. Del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Desarrollo Social, y también tenía, como dijeron al comienzo, a un comisionado o una comisionada por parte del INADI. Además, integra la comisión con voz y sin voto, un representante de la ACNUR y un representante de una ONG sin fines de lucro. Y ahora vamos a ir a cómo quedó. Bueno, está integrada por Vicejefatura de Gabinete del Interior, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Justicia, Ministerio de Capital Humano, porque recuerden que ese es el ministerio, y Ministerio de Seguridad. Ahí está este cambio tan grave respecto de lo que ocurrió una vez que se disuelve el INADI, queda esa vacante y lo que decide la autoridad ahora es que esa vacante quede por Ministerio de Seguridad.
el enfoque claramente es de seguridad, ya teníamos Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, y si ven, en esos 5 comisionados falta una visión de derechos humanos. No ha quedado nada. Bueno, vamos a la Secretaría Ejecutiva de la CONARE. Asiste a la comisión, ¿sí? La Secretaría Ejecutiva de la comisión, tenemos CONARE, Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es la que lleva todo el trámite. Inicia el expediente, lleva a cabo las entrevistas y elabora el informe técnico no vinculante respecto de cada solicitud. En la práctica es, vas a la oficina, inicias el trámite o en cualquiera de las delegaciones de migraciones o en fronteras, ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de entrevistas, la ley prevé que tiene que haber obligatoriamente una entrevista al menos personal con quien pueda expresar los motivos por los que está solicitando el reconocimiento de la condición de refugiado. Puede ser una entrevista 2, 3, 4, dependiendo de la complejidad del caso. ¿Sí? Y la Secretaría Ejecutiva elabora el informe técnico, ese informe se eleva a la CONARE, propiamente dicha, a la comisión, y en reunión van a decidir respecto de los casos que tengan en la orden del día. Bueno, ¿cómo se interpone la solicitud? Vamos más a la parte práctica. Ante la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, ante cualquier delegación o oficina migratoria de la DNM, o cualquier otra autoridad nacional, provincial o municipal. La ley también determina un deber de cualquier funcionario que esté en conocimiento de que una persona quiere solicitar asilo, de poder que pueda acceder, de poder garantizarle ese derecho a la persona. Esto a veces es un poquito complicado, no sucede, y a veces tenemos que intervenir bastante, pero bueno, es lo que prevé la ley y es por lo que luchamos que se cumpla. Esto lo vamos a pasar porque es la no sanción por ingreso ilegal que ya comentamos. Requisitos para iniciar la solicitud: se completa un formulario, se elabora una nota en la que se exponen los motivos que fundan la solicitud de asilo. Simplemente la persona que pueda explicar, expresar cuáles son los motivos por los que salió de su país de origen y está solicitando ser reconocido como refugiado y tener protección internacional aquí en Argentina. Presentar un documento que acredite identidad, pasaporte, cédula, y si no lo tuviera, explicar las razones. Recuerden esto de personas que quizás tienen documentación adulterada o falsa. Eso no es un impedimento, por supuesto, para que puedan solicitar el reconocimiento. Informar un domicilio real y fijar un domicilio legal para hacer válidas todas las notificaciones, citaciones o comunicaciones. Los trámites son, esto es muy importante, son personales y son gratuitos. No requiere de ningún tipo de intervención de gestores. Hay derecho a tener un intérprete durante todo el procedimiento, ahí después seguramente Sol va a hacer una sesión de las dificultades que eso nos trae. Y la representación legal de la Defensoría General de la Nación. Hay una comisión específica de la Defensoría General de la Nación, que es la Comisión de Asistencia y Protección a la Persona Refugiada y Solicitante de Asilo, que cuando se inicia el trámite, la persona tiene un formulario en el que se le consulta si quiere obtener representación legal de esa comisión. Sí, eso está previsto, es algo que se publica. ¿La relación entre esta comisión y ustedes no se superpone? No, ahora más adelante lo contamos. Todo en suspenso. Todo Lo dejamos en suspenso. La respuesta es No, claro. A veces trabajamos también representamos sin casos, pero perdón, no se puede superponer porque es una ONG de algún modo. Claro, y además hay un convenio Cares, entre en Cares relación. y la Defensoría, Claro. entonces hay un trabajo articulado. hay un trabajo articulado. Pero si yo voy a hacer la consulta con ustedes, También podemos ¿ustedes llegar. me derivan directamente a la comisión o No ustedes necesariamente. toman una No, representación? sí, no necesariamente. Dependiendo del caso, dependiendo de las necesidades, dependiendo de una serie de cuestiones, podemos también acompañar el trámite desde CARE. Eso. Bien, certificado o documento provisorio. Presentada la solicitud dentro de un plazo no mayor de los primeros 20 días hábiles, generalmente en el mismo momento del inicio se entrega esta precaria o documento provisorio.
Se entrega este certificado que acredita la condición de solicitante de estatuto de refugiado y la permanencia regular en el país. Recuerden que no acredita identidad, es un certificado que dice que esa persona es solicitante de asilo. Y permite desempeñar tareas remuneradas, acceder a servicios y beneficios básicos sociales, de salud y de educación. Tiene una vigencia de 90 días, cada 90 días se solicita la renovación ante la Secretaría Ejecutiva de la CONAREF y se va renovando. Y ahora vamos a ver la gran tecnología que tiene este documento. Ahí. No salió bien, pero igual Es una hoja A4 impresa así y se va renovando atrás. En el dorso se va poniendo la fecha y a mano con la que viene. Perdón, pero por ahí te va a decir tan provisorio o tan endeble, entre comillas, no es tanto porque se puede iniciar una ciudadanía, ¿no? Sí, yo no he dicho, yo tengo. Es residencia regular en el país. Me refería al tipo de documento, ¿no? Porque también es un hay reclamo. medios, claro, tan en el sistema que hace. ¿Cómo? Es una cuestión etaria, ella lo ve como algo indeo y nosotros... No, hay otros países que a los solicitantes les entregan una cédula como nuestro DNI, que es No, está bien, más pero parece que... Es- formato Hay plastificado. estados en que les dan Pero cuando credencial. le dan el alta, cuando lo conoce, te dan el DNI. Claro. Ahí se inicia el trámite de sí. Sí. Mientras tanto, se tiene siempre este documento que se va renovando, como dijimos, con un sellito atrás, una firma, y siempre lo tiene que dar la persona. Con respecto a la teoría que empezamos, que soy el único que pregunto, los demás saben todo. Igual después, no, Después Los de esto estamos todos muertos. No, ¿qué pasa si esta persona, que generalmente son personas vulnerables, eso hay que remarcar, se le pasa y creyó que ya tenía el documento que pueda vivir tranquilamente, pasó un año y no volvió más por la CONADE? que no renovó más, decís, pero que siguió Le su... dieron ese papel y Y no digamos, sabía que tenía que renovar. no saben, digamos, no, No digamos, comprendió. Tiene que dirigir una nota... son extranjeros, no hablan el idioma. Tiene que dirigir una nota a la Secretaría Ejecutiva diciendo por qué motivo no fue a renovar, no se presentó a renovar. El problema o la dificultad que puede llegar a haber es que si dejó también algún tipo de domicilio y se notificó a ese domicilio, Se muda se puede haber también. declarado la caducidad en ese tiempo, porque me hablas de un año. Si pasan unos días, siempre va a la Secretaría Ejecutiva, explica cuál es el motivo por el que no pudo renovar y se soluciona. Y CONARE notifica a las personas si pasa un tiempo, les envía como una Pero no puedo volver notificación así. para si quieren renovar. Lo que pasa es que la gente Sí, se pasan miles de cosas que... una pregunta. Se puede volver a pedir si necesitan la caducidad. Ah, Pues yo tengo una caducidad, ¿no? Hay gente que no habla el idioma, ahora sí, pero así que está en la Argentina, pero mal informados, se han estado mal asesorados, no cambiaron el domicilio y presentaron que se llama un recurso de legitimidad, ¿puede ser? La denuncia de legitimidad. Una denuncia de legitimidad. En el cual está en estudio, pero mientras está en estudio pasa el tiempo y esta gente no tiene ni DNI, ni tiene opción de darse el alta en el quit, ni tener un monotributo para poder trabajar. Entonces, ¿cómo se puede en ese caso? Bueno, ahí hay que ver cada caso en particular, ¿no? Pero Así en general. claro, una cosa es que no haya renovado la precaria y ese trámite quedó ahí y se puede retomar. Otra cosa es que haya sido denegado el reconocimiento del refugio y ahí se va a presentar. Claro, digo, Estoy hablando a nivel por parte de legal, pero no, o la caducidad, bueno, después lo podemos contactar, pero claro, ahí ya hubo un acto que declaró la caducidad, entonces ya lleva otra cosa, pero esto no es porque no... En ese caso, ¿se puede volver a pedir? Se pide el cero, de vuelta. va a correr, o sea, que lo van a atar por cuerda al expediente viejo. claro, Se se puede puede específica de la situación de cada persona, entonces ahí, claro, entramos en un mundo que es... Perdón, como muy cualquier particular. caducidad del derecho, ¿no? Claro. Te declaran Recuerden la que caducidad y inicias. Exactamente, se aplica la LPA de los procedimientos de corrupción. Bien, respecto al informe técnico no vinculante, bueno, creo que más o menos ya lo dije.
que no, porque si no me voy a extender y ya le quiero dar espacio a Sol. Resolución de la solicitud. Vamos al final. Con base en la información recopilada, la solicitud es analizada por la CONARE. Como les conté, van a resolver en las reuniones de comisión si se reconoce o no la condición de refugiado. La comisión puede adoptar decisiones y resolver cuando sesione en quórum, con al menos 2/3 de sus miembros con derecho a voto, y si hay empate, el presidente, en este caso la presidenta de la CONARE, va a tener derecho a doble voto. ¿Qué pasa si se resuelve favorablemente? Bueno, la persona puede tramitar ante Migraciones el DNI. Esto es en el marco de la ley 25871 de Migraciones, artículo 23, inciso K, se le concederá autorización para residir en el país por el término de 2 años, prorrogable cuantas veces la autoridad de aplicación en materia de asilo y refugio lo estime necesario, atendiendo a las circunstancias que determine la legislación vigente en la materia. Recuerden que igual al renovar, cuando cumpla los requisitos, puede tener la residencia permanente. ¿Y qué pasa si se deniega? Bueno, en la primera parte es hasta hace unos días lo que ocurría. Contra la decisión se puede presentar un recurso jerárquico dentro de los 10 días subsiguientes a la fecha de notificación. El recurso se interponía ante la Secretaría Ejecutiva, se elevaba en realidad, bueno, primero iba a la Secretaría de Derechos Humanos, tenían la elaboración de un dictamen no vinculante, y después se elevaba al Ministerio del Interior para que resolviera. Como ven, de nuevo, estaba previsto un enfoque de derechos. La intervención de la Secretaría de Derechos Humanos tenía esta forma de proteger y de también poder aplicar desde la visión de derechos humanos cuál era el parecer de la Secretaría. ¿Qué legislación se aplica en este caso de ley de procedimiento administrativo? En todo lo que no esté específico Recurso de en la contribución, 1665, y después alzar. sí, ahora vamos a lo que es ahora. Esto es hasta hace unos días, ¿sí? La ley 2665 tiene un régimen especial, todo lo que no aparezca en esa ley se aplica al LPA, eso es así. Pero bueno, ¿qué ocurrió el 22 de octubre? Sabemos que se dictó el DNU 942 y se introdujeron modificaciones que por un lado ampliaron las causales de exclusión y cesación. No vamos a entrar en eso porque de nuevo es muy complejo y muy específico y no tenemos tiempo. Pero en lo que respecta a esto, se eliminó la vía administrativa y se redujeron los plazos para recurrir. Directamente ahora, frente a una denegatoria de la CONARE, procede la vía judicial. Y hay solo 5 días para recurrir. Con lo cual, la modificación es muy grave. El derecho a la defensa está violado. Todo esto es, bueno, ya va a ser materia en breves O sea, perdón, la respuesta sería esa, no existe más recursos jerárquicos, sino directamente vía judicial. Sí. Una pérdida. ¿Qué cantidad de solicitudes rechazadas hay? ¿Cuál es la proporcionalidad? ¿Hay mucho? Sí, la mayoría. ¿Sí? Al final tenemos estadísticas. Tenemos estadísticas, yo ahora no tengo el número, lo vamos a ver, pero sí, generalmente sí, en un momento, ahora me parece que es muchísimo menos, en un momento la proporción era más o menos un 20% de solicitudes reconocidas y el resto eran denegadas. Bien. Bueno, no hay mucho para agregar. Lamentablemente tenemos que ver qué es lo que ocurre, esto es muy reciente, vamos a ver qué es lo que se determina, que determina el Poder Judicial en breves respecto de lo que ya se está en vías de presentación. Y acá ya pasamos a Sol. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo soy Sol Gauna, yo soy trabajadora social, trabajo en el equipo también de atención directa de CARE y hasta hace una semana estuve coordinando también las oficinas de las otras provincias que tenemos. Así que tengo un poco también la información de la frontera, lo que estuvo pasando en lo último. Y ahora vamos como un poco más a la parte de la realidad de las personas, porque una cosa es las cuestiones normativas y todo lo que tiene que ver con el procedimiento de la solicitud, y otra cosa es qué pasa en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Que están acá en Argentina puntualmente. Entonces, en la legislación nuestra argentina, la Secretaría, en este caso que es la CONARE,
debe notificar a los organismos correspondientes a fin de que se provea al solicitante y a su familia la asistencia humanitaria básica que requieran en virtud de su situación económica. Esto que hablamos de personas que por ahí vienen en condiciones de extrema vulnerabilidad o en procesos de migración y tránsitos súper complejos por distintos países con las complicaciones que se puedan imaginar. Entonces, en lo que se refiere particularmente a alojamiento, acceso a ayuda alimenticia, salud, educación. Eso establece la legislación. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Porque puntualmente en la situación actual y en el anterior gobierno también, la CONARE no tenía ningún dispositivo ni programa específico de asistencia directa a las personas. Sí tenían en algunas situaciones muy específicas y muy puntuales algún tipo de ayuda económica directa, que era por única vez o por 2 veces, una cuestión así muy puntual entre situaciones muy extremas, pero no tienen ningún programa específico de, no sé, el imaginario que tenemos de espacios para recibir a personas refugiadas o lo que conocemos por ahí de otros países donde hay campos de refugiados y cuestiones de instalaciones en donde se los recibe, se los aloja, se operativizan, no sé, escuelas, cuestiones de salud. Eso no existe en Argentina. Pero no existía un subsidio de 6 meses y Desarrollo social creo que la antes. enseñanza de español, también. Como programa específico de la CONARE no existe. Hoy ni existía en el anterior gobierno, por lo menos desde que yo vengo trabajando, que entré en el 2020, no existía. Sí, por ahí lo que hace la CONARE es articular con otras organizaciones que sí brindan esos servicios. No tiene presupuesto propio. Claro. No tiene, entonces, no tiene un programa específico que una persona solicita asilo en Argentina y recibe alguna contraprestación o algún programa social o algo. Eso no existe. ¿Sí? Entonces hay mucho mito imaginario de que la persona que viene a solicitar asilo recibe cierto beneficio y la verdad que es todo lo contrario. No hay ningún tipo de apoyo a nivel estatal público directo por solicitar asilo en Argentina. ACNUR tampoco brinda nada. Ahora vamos. Entonces, se me viene adelantado. Entonces, en la práctica, lo que pasa muchas veces con las personas que son solicitantes, que tienen ese documento que veíamos provisorio, que es la precaria, que muchas instituciones no lo conocen. En muchas instituciones la principal barrera es le piden el DNI a las personas. Y las personas, mientras son solicitantes de asilo, tienen ese documento que es la precaria y pueden tenerlo durante muchísimos años, porque los procesos tardan muchísimo en resolverse. Entonces una persona puede estar perfectamente 5, 7, hemos tenido casos de 10 años con la precaria sin poder acceder a un DNI. Entonces, eso es una principal barrera para un montón digamos, de derechos que no pueden disfrutar, acceder, gracias. No, pues. Y también no solamente en las prácticas concretas de las instituciones, sino en los programas sociales que comúnmente conocemos, muchos son, el principal requisito es no solo tener DNI, sino para las personas migrantes, años de erradicación, años de DNI, ¿no? Entonces ya las personas solicitantes de asilo están como en otro margen de exclusión mucho más complejo. Entonces, al no tener CONARE ningún programa específico y articular con otras áreas del Estado, que tal vez tampoco tienen programas en los que personas solicitantes de asilo puedan ser incluidas por esto del requisito del DNI, se articula con organizaciones de la sociedad civil. Y acá entra a jugar el rol de la ACNUR en Argentina. ¿Qué hace la ACNUR en Argentina? Es como la pata que brinda apoyo de asistencia humanitaria a las personas. ¿Sí? Y bueno, esta me quedó cortada, no sé por qué. Entonces, el ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿sí? Y trabaja específicamente para proteger a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas que necesiten protección internacional, como nombraba Romy al principio, no solamente con refugiados reconocidos. En América Latina se maneja por oficinas regionales, ¿sí? Entonces, la oficina regional de ACNUR para América del Sur tiene a cargo distintos países: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Brasil está como en otra región, no está incluida en la región nuestra, digamos. Y la sede principal de ACNUR está en Buenos Aires. ¿Qué pasa? El ACNUR trabaja específicamente en todos esos países, pero no lo hace de manera directa con las personas, ¿sí? No es que personas que trabajan en ACNUR van a atender situaciones puntuales de personas, sino que lo hacen a través de convenios con organizaciones que ya funcionan en los territorios, porque no tienen la capacidad técnica y de equipo
para abarcar ese tipo de trabajo en cada país. Más pensando que la oficina está en Buenos Aires solamente y tienen que trabajar con el resto de los países. Entonces, en Argentina específicamente, son 3 las organizaciones socias de ACNUR que acompañan a personas refugiadas. Una es ADRA, que es, no me la acuerdo, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, que es de la Iglesia Adventista, ¿sí? La otra es CARES, que somos nosotros, y la otra es Fundación Mirares, que significa Migrantes, Refugiados y Argentinos Emprendedores Sociales. Vamos a ver un poquito de cada uno, qué es lo que hace. ADRA específicamente implementa proyectos de desarrollo comunitario y servicios en respuesta a emergencias y desastres. Ellos a veces trabajan en desastres naturales o situaciones así de conflictos a nivel nacional, como que tienen esa pata también en su misión. Entiendo que a veces cuando hay, no sé, situaciones de inundación o de cuestiones así climáticas, se movilizan para brindar asistencia humanitaria directa con recursos, ¿no? Y después también brindan asistencia directa a quienes necesitan satisfacer sus necesidades humanitarias y asesoramiento para favorecer su integración socioeconómica. Esto significa que brindan una parte de asistencia directa económica a personas, pero solamente trabajan con personas refugiadas y solicitantes de asilo. No trabajan con migrantes en general. Entonces su área de intervención es un poco más acotada, ¿sí? Por esto, digamos, no cualquier persona migrante puede ir a solicitar apoyo a ADRA. Y lo que tiene que ver con asistencia humanitaria son programas específicos que no son sostenidos en el tiempo, son entregas económicas directas, sobre todo para cuando hay riesgo de situación de calle, alguna familia, o no sé, situaciones de salud complejas, que son, sí, por ahí cubren alojamiento por 1 o 2 meses, son programas así muy acotados, no resuelven la situación de una familia, pero sí ante una situación de emergencia, de desalojo o de situación de calle, están acompañando. Y también hacen toda la parte de integración socioeconómica en ayuda en la búsqueda de empleo, armado de currículum, dan cursos de capacitación, tienen como esa pata también. Nosotros articulamos un montón con ADRA porque es como que ACNUR dividió entre sus socios las distintas tareas, ¿no? Las intervenciones. Entonces, ADRA tiene la pata asistencial. Sería. Corríjame si digo. Después está Fundación Mirares, que Fundación Mirares también trabaja con personas migrantes y argentinas, que ellos tienen otra población también objetivo. Y lo que hacen es acompañar los emprendimientos que tengan las personas, ¿sí? Entonces, dan una especie de entrega de microcréditos, específicamente para fortalecer emprendimientos, acompañan en ese armado del emprendimiento, en el plan de negocios, en cómo la persona piensa, no sé, los costos, un montón de cuestiones re prácticas que los acompañan y fortalecen y apoyan la comercialización de esos productos o el servicio que brinde esa persona. Son emprendimientos puntuales, que la persona ya tiene que tener alguna idea pensada, pero igual ellos ayudan a que la piense. Lo que nos pasa en la práctica a veces es que muchas veces pensar un emprendimiento en Argentina en este contexto es un apoyo a la economía familiar, pero no es que va a solucionar, digamos, ¿no?, la situación económica familiar de solventar todos los gastos que puede tener una familia. Pero sí es para algunas situaciones puntuales, no sé, mujeres que están a cargo de niños y no pueden, no sé, salir a trabajar porque tienen que estar al cuidado de sus niños y pueden tener un emprendimiento en su propia casa o donde viven, bueno, ahí sí fortalecen y dan ese apoyo. Pero bueno, no todos los perfiles de personas pueden sostener un emprendimiento y que les rinda, ¿no? Que eso les sirva para su economía. Muchas personas necesitan un empleo más estable. Bueno, y nosotros, lo mejor para el final. Nosotros atendemos a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, migrantes de cualquier nacionalidad. Algo muy importante es que estas 3 organizaciones, desde ya, todos los servicios que brindamos son absolutamente gratuitos. No hacemos ningún tipo de lucro con las personas que atendemos. En el espacio del servicio social tenemos estudiantes, tenemos articulaciones con la Universidad de Buenos Aires, en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera de Trabajo Social, es un centro de práctica desde hace muchos años, y también se articula con los estudiantes de Derecho de la UBA, ¿sí? Entonces hay una clínica sociojurídica en donde vienen estudiantes de Derecho de la UBA en conjunto con el CELS y se atienden también y se hacen seguimiento de personas, ¿sí? Entonces tenemos como el servicio social
y la clínica jurídica. ¿Sí? Esos dos espacios de atención directa a las personas. Nuestra sede está en Flores, por eso lo dijimos. En Capital Federal, claro, en el barrio de Flores. Entonces, brindamos servicios profesionales especializados que abordan situaciones que obturan el ejercicio de derechos. Principalmente trabajamos sobre ejercicio de derechos y acceso a documentación. Como contaba Romy, a fin de monitorear esto, la aplicación de las normas existentes y sentar precedentes para facilitar la inclusión de las personas en Argentina. Bueno, lo importante para mí de esto de tener estudiantes y que la organización apuesta por eso es continuar formando personas que tengan la perspectiva migratoria y que sea algo que puedan llevar a sus futuros laborales, ¿no? Como que es una temática muy específica que a veces no está en las universidades tan desarrolladas, entonces nada, se apuesta por eso. Hoy sí, CAREP tiene una materia en la carrera de Trabajo Social, pero es de la UBA, pero es una materia optativa, entonces bueno, también se busca por ese lado. Algo que agregar. No, es una materia de trabajo social que justamente aborda este cruce, digamos, entre migración y derechos humanos, pero bueno, específicamente para personas, digamos, que se están formando en trabajo social, que como dice Sol, lo interesante para mí de eso es que no toda la gente por ahí se va a quedar trabajando en un espacio como CAREF o específicamente, digamos, que aborde solamente, digamos, la cuestión migratoria, pero que desde los diferentes espacios de salud, educación, digo, donde trabajen después centros, no sé, digamos, de acceso a la justicia, etcétera, es importante, digamos, que pueda quedar esa impronta después y que pueda quedar ese cruce, ¿no? Que puedan visibilizar las particularidades que afronta la población migrante, que es algo que, bueno, que, digamos, es una buena manera como de poder también garantizar los derechos. Bueno, un poco ya contaron que el equipo de atención directa está conformado por trabajadoras sociales, abogados y psicólogas. Si bien en su origen CAREF es una organización de iglesias protestantes, hoy los equipos somos equipos técnicos, digamos, no tenemos vinculación ni profesamos la fe. Sí hay una junta directiva que es conformada por distintas iglesias que conforman CAREF, pero digamos la dirección y el equipo técnico y todo el resto de los equipos de las distintas áreas, nada, somos equipos técnicos, digamos, no tenemos vinculación directa con las iglesias. Y lo que hacemos es recibir personas y consultas de cualquier índole. Puede ser que la persona misma consulte de manera directa, puede ser que nos lleguen derivaciones de instituciones, en general nos llegan muchas derivaciones de instituciones del Estado, de hospitales sobre todo, o de escuelas, y después también de otras áreas del Estado, o de organizaciones, ¿sí? Recibimos derivaciones de todos lados, no hay problema ahí. Sí, desde el servicio social nos interesa trabajar siempre mejor de manera directa con la persona, o sea, poder entrevistar directamente a la persona. Cuando eso no se puede, sí brindamos asesoramiento a profesionales o equipos para que continúen, digamos, el acompañamiento de manera directa cuando no es posible. Por ejemplo, en personas que están internadas en hospitales o que, no sé, situaciones en otras provincias, como eso. No lo pusimos en las filminas, pero hoy CAREF tiene oficina en Buenos Aires, tenemos en Mendoza, en Jujuy y en Misiones, ¿sí? En Misiones y en Jujuy hay dos en cada provincia. Una en la capital de la provincia y otra en Frontera. Que bueno, fue todo un desafío, vinieron trabajando hace algunos años, pero bueno, a partir del año que viene, por cuestiones de financiamiento, algunas de las oficinas van a cerrar, así que lo que veníamos trabajando hasta hoy, bueno, ya va a quedar todo centralizado más en Mendoza y en Buenos Aires, si bien vamos a seguir ahí intentando sostener la presencia en el resto de las provincias. Igualmente, como atendemos tanto de manera presencial como virtual, a veces atendemos situaciones de otras provincias aunque no tengamos presencia. Eso dificulta un poco más el trabajo, la intervención, la articulación, porque tenemos que empezar a rastrear contactos, pero sí lo que, en cuanto es, digamos, cuando es el eje, es lo migratorio, sí lo sostenemos. Cuando hay otras cosas como son de, no sé, asistencia o de cuestiones de salud, y ahí sí se nos escapa un poco porque, bueno, es un equipo relativamente chico el que tenemos. ¿Cuáles son las principales consultas que nos llegan de las personas? Vamos a eso.
La principal es la radicación. O sea, el principal motivo son personas que no pudieron, por algún determinado motivo, hacer su trámite de radicación en Argentina y nos consultan. Ese es como el 80% de las consultas tienen que ver con eso, con ese motivo. Después, en cuanto a frontera, nosotros lo llamamos así, pero son consultas de personas que quieren ingresar al territorio y nos consultan por los requisitos, qué documentación necesitan, qué tienen que tener, o para salida también, de tránsito. Recibimos varias consultas sobre eso. Sobre asilo también. Si les preguntan a ustedes, la hacen la consulta, ¿dónde me conviene más solicitar el estatus de refugiado? ¿En la frontera o llegar al lugar de destino? Y ahí lo que hacemos es tener una entrevista con la persona, ver bien cómo está pensando ese tránsito, ver bien cuál es el paso fronterizo que va a elegir, y ahí es brindarle toda la información y que la persona decida. Nosotros no recomendamos o le decimos que haga determinada cosa o determinada otra. Intentamos siempre darle toda la información a la persona y que la persona con esa información pueda decidir qué quiere hacer. Porque la decisión son sobre la vida de cada persona, ¿no? Eso tiene que ver con su historia, con su trayectoria, con sus recursos, con un montón de cosas. Entonces, siempre intentamos no decirle qué hacer. Sí, lo que insistimos siempre es intentar que esos tránsitos sean regulares. Como en eso sí nos ponemos un poco más firmes, no recomendamos tránsitos irregulares porque son muy riesgosos, sobre todo si hay, no sé, situaciones complejas o con niños o lo que sea, siempre están más expuestos a diversas cosas y riesgos que pueden pasar en esos tránsitos. Entonces, en eso sí, por ahí sentamos una posición como institución. Las personas, nosotros le podemos decir un montón de cosas, la persona va a decidir y va a hacer lo que quiera definitivamente después. Así que, aunque haga eso o lo que sea, igual decimos que nosotros vamos a seguir acompañando. Digamos, no es que porque una persona ingresa irregular no lo vamos a acompañar, no, pero si lo estamos pudiendo acompañar desde antes de la llegada al territorio, intentamos facilitar todos los caminos para que eso no pase. Ahí quizá aclarar que cuando se pide en frontera o en un aeropuerto, apenas tiene el desembarco la persona, lo que van a hacer, porque la formalización de la solicitud se va a hacer vía CONARE, ¿sí? Pero lo que se hace es un desembarco provisorio, se le llama a la persona, para que pueda tener 48, 72 horas, dependiendo de dónde esté, ese tiempo para ir a la delegación más cercana o a la CONARE si es que estuviera cerca, aquí en Buenos Aires, y ahí pueda formalizar la solicitud. Porque nombraste la frontera, quizá ahí queda más claro cómo es. Vos solicitas asilo, tenés ese derecho a que se pueda tomar tu solicitud, se perfecciona esa solicitud siempre con intervención de la CONARE. Sí se hace este desembarco provisorio, se da este tiempo para que la persona pueda llegar a alguna de las oficinas, ya sea la delegación más cercana de migraciones, y ahí puede presentar toda la documentación. Claro, nos ha tocado de personas que llegaron a un paso fronterizo, intentaron solicitar asilo, no se lo aceptaron, se contactan con nosotros y ahí se empieza una intervención muy compleja y con tiempos muy agotados siempre, porque en tránsito, donde se articula con la DGN, con la Dirección, con la Defensoría General de la Nación, con CONARE, porque a veces en el mismo paso no es que dan intervención a CONARE y CONARE dice que no, a veces CONARE no se entera de esas situaciones. Entonces, en esa articulación se da... ¿Están obligados a practicar? Bueno, pero en los pasos pueden pasar muchísimas cosas, depende del funcionario, depende del horario, depende del día, muchas personas sí entran en un feriado, un fin de semana. Bueno, son cosas muy complejas en cada paso fronterizo. Hay mucho desconocimiento también, aunque estemos hablando de la ley dice, hay mucho desconocimiento por parte de los propios funcionarios que están en frontera o de las propias delegaciones, y muchas veces indican cuestiones que no son las que dice la ley y las personas terminan perjudicadas porque les dijeron que les convenía hacer algún otro tipo de cuestión. Entonces también tener en cuenta eso. Una cosa es lo que dice la ley, la verdad es que falta mucha capacitación y sensibilización para todos los funcionarios. Bueno, sí, pero en esas situaciones donde hay algún obstáculo, sí acompañamos y si algunas veces se pueden resolver, otras no. Digamos, en la práctica vamos viendo según cada situación. Y a veces las familias o las personas no pueden esperar a que todas las instituciones estén al tanto de su situación y resuelvan y deciden ingresar irregular. Nada, lo intentaron y no se pudo. A veces les podemos
articular acciones con organismos de otros países para que esperen. Por ejemplo, en la frontera de Iguazú tenemos articulación con unas casas específicas que reciben personas migrantes, que dan alojamiento, entonces ya tenemos hecha la articulación para que puedan esperar en Foz de Iguazú, mientras intentamos resolver todo acá en Argentina para que puedan darle el ingreso de manera regular solicitando asilo. Pero eso es un dispositivo porque fue de articulaciones, de ir, reunirse, buscar, para que pase en Foz de Iguazú, que no pasa en Villazón, no sé, ¿no? Como que depende de cada lugar, fuimos construyendo algunas redes, estrategias para acompañar estos tránsitos. Bueno, después, otros motivos de consulta, así lo que ya lo dijimos, asistencia humanitaria, y ahí hacemos la articulación con ADRA o con otras organizaciones, porque ADRA a veces es una asistencia muy acotada. Muchas consultas también tenemos sobre atención en salud, cuando hay procedimientos muy específicos, o tratamientos, o cirugías, cuando son situaciones de alta complejidad, que algunas personas o le piden DNI permanente, o si tienen precaria de asilo, es muchísimo más complejo acceder. No sé, tratamientos oncológicos, cuestiones de trasplantes, bueno, cosas muy específicas donde se intenta hacer algún acompañamiento. Ahí se articula un montón con la clínica jurídica, digamos, si hay que hacer algún tipo de amparo, alguna cuestión más legal, pero bueno, en el medio del proceso, las personas con sus padecimientos, ¿no? Después tenemos muchas consultas también de niñez, cuanto, no sé, autorizaciones de viaje, autorizaciones para, no sé, tránsitos, niños que están a cargo de otros familiares que no son sus padres, bueno, etc. Sobre educación, en un momento teníamos muchísimas más, cuando no había más desconocimiento y no se querían anotar a los niños que no tuviesen ningún tipo de documentación. Hoy eso está bastante más saltado, aunque seguimos teniendo a veces algunas desconsultas y dificultades sobre eso, pero bueno, en líneas generales no es tan complejo el tema del acceso a la educación, hablando de niños y adolescentes. Sobre programas sociales, vivienda, bueno, el gran tema para todas las personas migrantes o no migrantes. Sobre empleo, violencia de género, expulsión, antecedentes penales, también asesoramos sobre ciudadanía y reunificación familiar. Acá lo de reunificación familiar es muy específico, solamente para mencionar que a nosotros acompañamos como organización social ACNUR, cuando hay una persona refugiada que solicita que su familia venga a Argentina, hay todo un procedimiento administrativo en CONARE para hacer esa extensión, no sé si estoy diciendo bien, del estatuto a sus familiares, y si la persona no tiene los recursos económicos para traer a su familia, ahí interviene la ACNUR, apoyando estas reunificaciones familiares. Son procesos muy complejos, no son simples. Suena muy lindo que la ACNUR financie las reunificaciones con tu familia cuando son personas refugiadas reconocidas. Mientras sos solicitante no tenés ese derecho porque tu situación todavía está en trámite. Hemos acompañado, digamos, el socio de ACNUR que tiene la pata esta es CARE, ¿sí? Que hacemos esos procesos de acompañamiento. Es muy complejo cuando hay situaciones en país de origen y las familias están, no sé, en situación de conflicto o hay muchas dificultades para acceder a documentación que complejiza todo, o cuando hay niños y se necesitan permisos de viaje, bueno, cada situación es muy particular, pero bueno, hemos acompañado, no son tantas como nos gustaría, depende del año, con la pandemia, bueno, eso se afectó un montón por el tema de cierre de fronteras, bueno, pero bueno, ahí vamos. Hay algunas que presentamos, que la persona puede presentar la solicitud, nosotros acompañamos eso y después ACNUR evalúa si financia o no, después de un montón de tiempo, procesos, documentación y entrevistas. Pero bueno, algunas se concretaron en estos años, así que eso está bueno. Bueno, y acá tenemos la modalidad de atención en nuestra oficina, que es, las personas se pueden presentar por demanda espontánea, digamos, atendemos lunes y miércoles en esas franjas de horario, y también puede solicitar turno específicamente o pedir un turno virtual de asesoramiento. Si la persona ya recibió en algún momento alguna atención por parte nuestra, en general le decimos que no vaya esos días porque son de primera vez, son las personas que nunca tuvimos contacto, y si una persona ya pasó por CARES, por ahí lo atendió un profesional que ya no está, pero tenemos su legajo, las intervenciones que ya se hicieron, les pedimos que pidan un turno, ¿sí? También las personas o las instituciones o los profesionales de algún área pueden pedir un turno también o hacer consultas para hablar con alguien del equipo por alguna cuestión puntual. Y acá un poco de estadísticas, que no sé si se ven muy bien, porque bueno, lo copié, lo pegué.
Estas estadísticas las sacamos de CONARE, ¿sí? De la página de CONARE, que son del año pasado. Hay unas que están más actualizadas, que no las encontré para, para este PowerPoint, pero que modifican algunas tendencias, pero más o menos en líneas generales. Entonces, acá tenemos las solicitudes de asilo en Argentina por nacionalidad. Solicitudes son los que iniciaron su trámite, ¿sí? No los que fueron reconocidos. No están ordenados por grupo, no por cantidad, por quiénes son la nacionalidad con mayor solicitudes. No sé por qué. Pero tenemos que, en total, esto va del año 2019 al 2023. En el total, abajo tenemos 9.867 solicitudes, ¿sí? En esos años. Y la principal nacionalidad que solicitó entre esas 9.000, 5.500 son de Venezuela. ¿Sí? Entonces, esa era la principal nacionalidad en Argentina hasta el año pasado. Le sigue Rusia, ¿no? Que abajo tiene 1.800. Después tenemos otras, que ahí es un misterio. No sabemos. Puede haber un montón de nacionalidades que son como muy poca gente que engloban en ese otras, entonces bueno, está en tercer lugar, pero no está desagregado. Esa información yo calculo que en algún lugar la tenemos, pero bueno, no la encontré para esta ocasión. Se pueden pedir, nosotros en INDICARE del área de investigación o del equipo también, le pedimos a CONARE todo el tiempo, pedir la información y incluso a también lo pide y nos lo comparte, así que eso no es tan difícil de conseguir, pero no lo tuve para hoy. Después tenemos con 400, ¿no? Si no me equivoco, que son de Cuba. Después colombiana, entiendo, 227 de Colombia. No, 275 de Dominicana. Esto también, fíjense que en el 2019 hubo como mayor cantidad de población dominicana, tiene que ver con estas trayectorias migratorias que por ahí surgen en algún momento, depende del contexto del país de origen, y después como bajan. Entonces, y además hubo un programa de regularización para personas dominicanas, que entonces eso también habrá bajado muchísimo la cantidad de solicitudes de asilo de esa nacionalidad. Después, ¿qué más? Tenemos, bueno, me cuesta el orden. Senegal, arriba, lo perdí comillas, me parece. Dominicana, Senegal. Sí. Siria, Haití, gracias. Porque de ahí no leo. Y bueno, y el resto, ¿no? Que sigue es India, Nigeria, Armenia. Bueno, más o menos eso fue Esto es hasta el año pasado. hasta el año pasado. Este año, hace poquito salió, en agosto creo, el primer semestre, y Rusia supera a Venezuela. Se intercambió. Qué raro digo los años de pandemia, ¿no? Los años de pandemia tenemos muchísima migración venezolana que llegaron de manera irregular, digamos, ante el cierre de fronteras, y las familias igual decidían migrar y llegaban, digamos, ahí no. ¿A qué se debe que en los países africanos va decreciendo la cantidad de solicitudes? ¿Por qué se regularizó otra cosa? No Para hay- Senegal específicamente sí hubo un régimen de regularización, que no sé si fue el año pasado o el anterior, que comprendía República Dominicana, algunos países del Caribe y Senegal. 2013, pero en 2013 también hubo. Claro, antes había. Sí, fue el primero y Y ahora. fue de Dominicana. Sí. Entonces, generalmente en esos regímenes especiales, a las personas para adherirse a ese régimen, les indican que tienen que desistir de su solicitud de asilo. Entonces, les hacen optar, ¿sí? Entonces, pueden entrar en ese régimen especial, pero tienen que desistir de la solicitud de asilo. Entonces, hay muchas personas que acceden porque sabiendo que hace años que están con la solicitud de asilo y no pueden acceder a un DNI, y ese régimen les está diciendo, en 3 meses tenés un DNI, bueno, muchas personas eligen obviamente ese trámite. Actualmente hay uno vigente para personas venezolanas, que está vigente hasta el 19 de diciembre, y que pasa lo mismo, les hacen desistir de su solicitud de asilo para acogerse a ese régimen especial. Y eso explica también, perdón, que de Ucrania, fíjense que no hay muchas solicitudes, tiene que ver con que hubo un programa específico para población ucraniana cuando empezó el conflicto, por lo tanto se canalizaron por esa vía, no por las solicitudes de asilo, porque tenía muchas facilidades ese programa específico.
Claro, que era como una visa humanitaria, que no era específicamente Siria. Lo mismo pasó con la población siria, ¿no? Que hubo un programa específico, programa Siria, entonces, nada, se corren del sistema de asilo por otros programas. Entonces, hoy lo novedoso de este año es que la población rusa es mayor que la población venezolana. Y acá tenemos las personas reconocidas, porque la anterior era las solicitudes. Dijimos que teníamos casi 10.000 solicitudes y en esos años, y el reconocimiento tenemos 773, ¿sí? De esas 10.000. Tampoco está ordenado por cantidad. Y tenemos que la principal nacionalidad que fue reconocida como refugiada fueron la nacionalidad venezolana. Luego sigue otras que tenemos diversidad. Después Siria, que también ahí las personas que no entraron por programa Siria entraron por asilo. Boliviana fue, bueno, esto tiene que ver cuando fue el golpe de Estado en Bolivia y muchas personas vinieron a refugiarse acá a Argentina, entonces ahí también, por eso está esa nacionalidad justo en 2020. Claro, por eso es tan específica y después desaparece. Claro, No piden plan. porque fue específica en ese contexto y después, nada, muchas personas retornaron, o sea, no se quedaron. Rusa, y estoy perdida con las colombianas. Y después, bueno, cubana, ya es una chica, haitiana. Sí, son pocas las que fueron reconocidas en esos años. También lo que pasó en este año, que no tenemos todavía las estadísticas, es que desde que asume el nuevo gobierno hasta hace muy poco no estaba conformada la comisión de la CONAR. Entonces no hubo resoluciones, pero porque no estaban conformada la comisión. Entonces, bueno, ahí también eso influye un montón en la cantidad que vamos a tener, o sea, las estadísticas de fin de año. Sí sabemos que ya están resolviendo. O sea, nos han llegado algunas familias que nosotros veníamos acompañando que les reconocieron ahora hace poco. Así que están trabajando. Bueno, ya, esto no es muy importante como la tasa de reconocimiento, y acá lo que me parecía importante es que la cantidad de trámites denegados, ¿no? Que en el total de estos años que están analizando son 1.200, entonces de los 10.000 que habíamos dicho, 700 reconocidos, 1.200 denegados. Para tener noción de... Y muchos son estos que siguen en trámite, ¿no? Durante muchos años. Lo de Liga le siguen apelando, pero ahora lo suspendieron. Bueno, ahora está esta modificación, claro. Muchos sí hacían la apelación, muchos por ahí en tantos años la situación de la persona había cambiado, no sé, tuvo hijos, tiene otro criterio para radicarse, o elige, no sé, o se va del país, hay un montón de... O realizan la ciudadanía, el trámite de ciudadanía, entonces digo, ahí hay multiplicidad de situaciones que pueden pasar en la vida de las personas por esto, porque el trámite demora tantos años que la vida cambia, ¿no? Bueno, a ver. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Nos ordenamos para preguntar. Creo que, yo digo, por ahí también puede ser también una pregunta, ¿no? El tema de Senegal. No hay aceptado, o sea, ingresaron el trámite, pero también hay mucho rechazo porque realmente la situación en la cual las piden no entra dentro de los requisitos para el otorgamiento, ¿no? Sí, pero también estuvo el programa especial de regularización y hay muchos para mí optaron por eso y desistieron de su solicitud. Entonces, habría que ver cada situación. Pero sí, no sé, yo he conocido situaciones que eran claramente, ameritaban un reconocimiento de refugio y aún así no lo tuvieron. No sé, personas, hombres de Senegal que llegaron siendo menores de edad, en situaciones recontra complejas y no fueron reconocidos. Es como, bueno, este muchacho no era un refugiado, ¿quién no? Pero bueno. Tu pregunta era... No, que somos todos. Yo quiero hacer una muy breve, además de agradecerme bueno, por la cantidad ¿Quieres de una la charla. charla? No, estoy bien porque es muy cortito. Respecto del decreto 942, ¿hay algún tipo de, han hecho o han pensado en algún tipo de, digamos, planteo de inconstitucionalidad o algún tipo de Sí, de se defensa, está digamos? evaluando, sí. Sí, no puedo decir mucho más. No, está bien, pero me Pero parecía sí, por como- supuesto, porque desde todas las organizaciones que acompañamos a la población solicitante de asilo y refugiada,
claramente no tuvimos tiempo para abordarlo tanto y también es muy reciente, entonces Sí, sí. necesitamos ver qué es lo que va a empezar a ocurrir, también accionar antes de dejar pasar mucho tiempo, pero claramente hay una violación al debido proceso, no hay tiempo suficiente para poder presentar un recurso, ya no hay intervención de la Secretaría de Derechos Sí, Humanos, la que era perspectiva de derechos me parece que es súper. muy Todos los importante. convenios y tratados y convenciones. Sí, y bueno, sobre todo esto, por acortar el plazo, también el ejercicio del derecho a la defensa se ve muy afectado. Sí, Cuando se da inicio al trámite de ciudadanía, ¿cómo juega hay un requisito que significa la privacidad del expediente? Y en ciudadanía piden todos estos antecedentes. ¿Cómo se trabaja eso? Porque hay una colisión de puntos de vista, porque estoy pidiendo algo, quiero información, pero por otro lado estoy en contra de uno de los requisitos de... Claro. lo que ocurre ahí, hay dos situaciones como para considerar. La primera es que a todas las personas que solicitan asilo son reconocidas como refugiadas y que quieren iniciar la ciudadanía, hay que informarles que si obtienen la ciudadanía argentina, automáticamente se pasa a la cesación, no tuvimos tiempo de hablarlo, es súper largo todo lo que es el procedimiento, el reconocimiento y las formas en que terminan. El estatuto, recordemos por esta parte que estábamos hablando de cómo surge y la parte histórica, es algo temporal, está pensado para que se proteja a la persona durante un tiempo y que después pueda continuar su vida acogiéndose a la protección nacional como primera solución, que sería esto, tener la ciudadanía argentina. Al tener la ciudadanía argentina ya tienen protección nacional, cesa el estatuto de refugiado, ya no tienen esa protección internacional. Por lo tanto, eso hay que informarlo, porque hay otros derechos como por ejemplo el de reunificación familiar que hablaba Sol, que también va a terminar. Si una persona es reconocida, que era reconocida como refugiada, tiene la ciudadanía argentina y ya no tiene el estatuto de refugiado, ya no tiene, no puede optar por ese derecho de reunificación familiar. Esto es por un lado. Por el otro, sí, cuando la persona es refugiada y no pudo acceder a determinada documentación, eso se tiene que tener en consideración. En los juzgados se hacen presentaciones respecto de eso cuando se le está pidiendo a alguien que presente documentación a la que no puede acceder. El informe de la CONAL es claro, dice, no podemos brindar no podemos brindar ningún tipo de información con el estatus de refugiado. Claro, y ahí Si usted necesita algo, pídalo específicamente. Exactamente, eso pasa mucho cuando piden copias de expedientes, porque sí, bueno, no porque sí, pero piden una copia del expediente como si fuera algo que se puede girar así tan fácilmente. La respuesta de la CONARE es, no, contame qué es lo que estás necesitando específicamente y te respondemos respecto de eso, y para qué y a quiénes se va a compartir. O documentación de país de origen, partida de nacimiento, documentación ahí. Sí asesoramos, por el Romy, a las personas y orientamos y acompañamos en el armado de esas notas para presentar a los juzgados. Ahí depende después de la decisión de cada juez que está a cargo de ese trámite, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho. Gracias. A ustedes también la presencia, así que vamos a entregarle un certificado por haber participado. ¿Quieres entregarlo? Bueno, y nosotros quedamos abiertas a consultas, Tienen a nuestros contactos. sí, a Usted tiene un teléfono para que los integrantes sí. Después seguramente les vamos a hacer llegar el material y ahí están todos los datos de contacto y las formas que hacemos de asesoramiento, que siempre turno. Si no, Karen, aparece nuestro También. Cuando decís el material es el PowerPoint. Sí, capaz le sacamos, no sé, la precaria, algunos datos de Muchas gracias. Gracias por la participación. Gracias por participar.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, esperamos haber repetido las preguntas. Disculpe, no tiene muchos puntos. No, y bueno, todo el tiempo vamos muy rápido.